Saludos cordiales a toda la audiencia que nos observa por este medio el día de hoy. Agradecemos en primer lugar al Latin American Quality Institute por su invitación al Quality Festival 2020. En esta ocasión traemos el tema la debida diligencia como herramienta de un sistema de compliance efectivo. Mi nombre es Daniel Calderón y me desempeño como gerente de operaciones y auditoría forense de Fextor. Me acompaña Rafael Gabela, abogado asociado del estudio jurídico Fexlo y coordinador del área de compliance. Empecemos. Bienvenidos nuevamente a la presentación de la debida diligencia como herramienta de un sistema de compliance efectivo. Hablar de debida diligencia es un tema que nos llena de alegría y también nos llena de emoción en esta época. ¿Por qué? Porque a través del compliance, a través de todas las herramientas que se generan en este momento a nivel mundial, a nivel global, no solo por la ISO, que emite diferentes normas como la 19.000, la 37.000 o la 31.000, que se relacionan con el sistema de gestión de riesgos, sino también por organizaciones como el Comité de Organizaciones Aliadas, COSO, en Estados Unidos, que desde el año 1985 viene realizando esfuerzos para publicar frameworks o marcos de referencia en relación a la gestión de riesgo, sino también a las directrices de la OSD, Organización para la Cooperación y Desarrollo, a las directrices del GAFI, que se encuentra en París, respecto a las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Recomendaciones de FELABAN, recomendaciones de Basilea, etc. Múltiples organizaciones se encuentran hablando en estos momentos de compliance, de debida diligencia y de términos afines. Pero esto no es nuevo. Debida diligencia se habla desde el siglo XV. Y en el siglo XIX, ya aterrizando un poco más a nuestra época, desde 1930, a través de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos, surgió la primera concepción de este término. ¿Para qué? Para que los corredores de bolsa puedan realizar indagaciones, investigaciones sobre las empresas en las cuales sus clientes inversionistas deseaban realizar o colocar dinero para generar ganancias a largo plazo. Sin embargo, todo esto se fue generando a largo plazo, mayores estudios e investigaciones, y las empresas empezaron a tomar en cuenta estas buenas prácticas de gobierno corporativo, buenas prácticas de cumplimiento, porque el sistema financiero, a través de las directrices de Basilea, para todo lo que es prevención del lavado de dinero, ya lo venía realizando porque es necesario hacer una debida diligencia de los clientes que van a colocar dinero en el sistema financiero y van a mover grandes transacciones de dinero a través de transferencias electrónicas a nivel global. En ese sentido, la debida diligencia tiene que ver con una investigación voluntaria. No necesariamente es una obligación legal. En muchos países se han colocado en ciertos reglamentos, en ciertas leyes, algunas restricciones para que las personas o los sujetos obligados tengan que realizar estos procedimientos y tengan que justificar con los debidos procedimientos internos toda la documentación que respalde de que ellos se aseguraron de que el cliente, de que el empleado, de que el socio, de que el futuro inversionista tiene una certeza razonable de veracidad y que cumple con los requerimientos mínimos para efectuar una transacción con la compañía. En este sentido, realizar estas investigaciones contribuyen significativamente a la toma de decisiones de una manera informada. Los mandos directivos pueden tener una certeza razonable para tomar una acción en determinado momento y asimismo aseguran que los sistemas estén controlados en base a riesgos y beneficios para la organización, ¿sí? Entonces, realmente conocemos a nuestros empleados, conocemos a nuestros clientes, conocemos a nuestros proveedores, conocemos en el mercado en el que nos desenvolvemos, conocemos a nuestros aliados y socios estratégicos. Esa es la pregunta que nos hacemos todos el día de hoy. Y es por eso que vamos a presentar en este momento un caso práctico que nuestra empresa ha desarrollado en el último año con un cliente que tenía operaciones no solo en el Ecuador, sino en Colombia y en Perú. ¿Por qué este cliente requirió los servicios de nuestra compañía para generar una debida diligencia? El cliente requería soportar sus indicadores KPI. ¿Cuáles son estos indicadores KPI? Indicadores de desempeño, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicators.
Ellos se encontraban realizando una implementación del sistema de gestión ISO 37001 antisoborno para generar un mayor impacto en el mercado en el que se desenvuelven. Y dentro, como ustedes conocen, dentro de esta norma que es nueva y que muchas de las empresas se encuentran en estos momentos requiriendo el apoyo de consultores nacionales e internacionales para generar ese sistema antisoborno en sus organizaciones, requieren la implementación de varios componentes. Uno de estos componentes es el de la debida diligencia y es el primero en esta norma. Esta norma genera que las organizaciones deban cuidar sobre las relaciones con sus empleados y proveedores en especial, ¿sí? Porque a través de ello se puede generar una relación inusual a través de una propuesta que no pueda ser conveniente para los fines de la organización y que también vaya, recordemos que todas estas cosas van alineadas con un código de ética empresarial. Entonces es importante también mitigar este tipo de riesgos de fraude y de compliance a través de un código de ética debidamente implementado. El cliente, que aparte era del sector petrolero, como les comentaba, tenía una necesidad. Y su necesidad específica, una vez que entramos a conversar, fue el de desarrollar un informe de evaluación de riesgo o un informe de debida diligencia para un proveedor. Este proveedor era un potencial socio que ellos requerían tener un acercamiento para la explotación de gas licuado de petróleo en una zona del oriente de nuestros países. En este caso, ¿cómo íbamos nosotros a desarrollar esta debida diligencia? Pues en base al análisis de información en fuentes abiertas y en fuentes cerradas. Fuentes abiertas, para aquellos que nos están viendo y que no conocen de este término, son todas aquellas informaciones que se encuentran disponibles, que no se encuentran protegidas por claves o por personas o por organizaciones que las resguardan. En cambio, fuentes cerradas es todo lo contrario. Necesitamos de un requerimiento de información, necesitamos de un tercero que nos provea, ¿sí? Y con toda esta información ponderamos los resultados para generar una calificación de riesgo medio, de riesgo bajo, de riesgo alto. Y con ello generar una recomendación al cliente a fin de que pueda tomar una decisión en base a todos los parámetros que se toman en cuenta para desarrollar una debida diligencia efectiva. Entonces, ¿qué parámetros son los que se analizaron? Esto es una especie de checklist en el que tenemos que validar el estatus societario del potencial socio, los juicios que ha tenido a nivel laboral, a nivel penal, a nivel civil, las deudas que mantiene, no solo con otras personas, con otros proveedores a nivel nacional o internacional, sino también con organismos de control en la jurisdicción donde se desenvuelve. Verificación de la actividad económica in situ y a nivel digital. ¿Por qué hago referencia in situ y a nivel digital? Porque si queremos conocer dónde se desenvuelve la compañía, dónde tiene sus instalaciones, dónde tiene sus bodegas, dónde tiene sus oficinas administrativas, tenemos que no solo ir a Google Earth para verificar con una toma satelital dónde se encuentra ubicada, sino que también tenemos que realizar un acercamiento, una debida diligencia en campo para poder determinar si la compañía se encuentra operando, si la compañía se encuentra prestando sus servicios de una manera regular, ¿sí? De igual manera, si la información se encuentra disponible, estados financieros, informes de auditoría, información tributaria. Es una compañía que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, no tiene deudas con organismos de administración tributaria como aduanas e impuestos. Si es una compañía que cotiza en el mercado de valores, tiene o no un informe de calificación de riesgo asociado en donde se pueden ver antecedentes de la compañía, de los socios, de administradores, de los flujos de efectivo, de los presupuestos, no solo de años anteriores, sino de los futuros años, porque recordemos que en el mercado de valores muchas de las compañías tienen que pagar dividendos e intereses a largo plazo. Entonces es muy importante conocer todas estas informaciones que se encuentran disponibles. De igual manera, en base a la información de estados financieros, calcular indicadores de liquidez, de rentabilidad, de solvencia, de eficiencia. Todo eso nos va a generar un concepto de con quién vamos a firmar un contrato, de con quién vamos a relacionarnos en los próximos meses.
El checklist aún es largo. Tenemos antecedentes penales, antecedentes de prohibición de salida del país, de administradores, no solo de la compañía como persona jurídica, sino también de sus administradores como personas naturales que están al mando de esa compañía y que son quienes representan a la misma. Antecedentes laborales y académicos de las personas que se encuentran en el directorio de una organización. ¿Realmente las personas que se encuentran dirigiendo a esa compañía están preparadas para hacerlo? ¿Tienen la experiencia adecuada para dicha labor? Recursos digitales. La compañía tiene página web, redes sociales activas, tiene denuncias ahora en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Muchas veces las personas ahora prefieren quejarse por esos medios para obtener resultados de manera inmediata que colocar una denuncia en fiscalía o una denuncia directa en la compañía. ¿Sí? Tienen también buenos resultados y eso otorga, como ustedes saben, a nivel de Internet una calificación de la compañía a manera de una reputación. Finalmente se hacen verificaciones en listas negras internacionales, en listas negras de la ONU, de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC, oficinas de prevención del lavado de activos en Canadá, bases de datos de Basilea, de Australia, etcétera, para verificar si es que la entidad, como persona jurídica y sus administradores, se encuentran denunciados o en listas negras para tengan relación con lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Finalmente, datos de fuente humana, si es que se requirieran, ¿sí? Se pueden, por ejemplo, una compañía se encuentra en una zona rural de la ciudad donde se encuentre realizando la debida diligencia, se puede realizar consultas a empresas vecinas o a gente de la localidad para conocer el comportamiento de una o varias personas o de la compañía en general. Todos estos parámetros de análisis generan una matriz de riesgo, que es lo que le ofrecimos al cliente. Vamos a generar con todos estos datos una matriz de riesgo para determinar el riesgo reputacional del socio con el cual quieren firmar este contrato, el riesgo de cumplimiento por sanciones que pueda tener esta compañía ante la falta de pago de ciertas deudas o de ciertos cánones a entidades como administraciones tributarias, aduaneras, o entes de supervisión de compañías, el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ya es un tema, digamos, antiguo, porque ya oficiales de cumplimiento en entidades del sistema financiero ya lo venían manejando y tienen de hecho un oficial de cumplimiento en cada entidad. El riesgo financiero, esta compañía tiene buenos indicadores, tiene una salud financiera adecuada o se encuentra con un probable deterioro de sus indicadores de liquidez o de solvencia que pueden afectar la prestación de sus servicios a largo plazo. Y finalmente el riesgo de continuidad del negocio para conocer si la operación se mantiene en marcha, si hay una imagen corporativa a nivel digital y a nivel de administradores que permita garantizar que el contrato que se va a firmar tiene una buena imagen. Una vez que se recopila y se intercambia esa información en esta matriz de riesgo, se ponderan cada uno de los parámetros. Hay parámetros que son más sensibles que otros y por ello tienen una mayor calificación e incidencia en el resultado final. Entonces, si bien una persona puede que no tenga la experiencia que, digamos, requiere la compañía para generar una alianza estratégica, sin embargo, el hecho de que tenga información en una lista negra a nivel internacional le genera un peso mayor y crítico. En este caso, los resultados de la ponderación generaron que la compañía sobre la cual se realizó la debida diligencia tenga un riesgo medio, con tendencia a medio alto. ¿Por qué con esta tendencia? Cuando conversamos en la primera reunión del informe preliminar que se realizó de debida diligencia, hubieron algunos aspectos que aún se tenían que indagar. Recordemos que cuando un empleado, que cuando un proveedor o un cliente quiere realizar un negocio con la compañía, pues se le hace llenar una especie de formulario. En este formulario va a entregar información personal, información financiera, información patrimonial, información de relaciones comerciales y detectamos algunas inconsistencias entre ese formulario con lo que se había levantado en fuentes abiertas y cerradas. Una vez que tuvimos el rellenado del formulario con estas inquietudes,
pues realmente se confirmó que el riesgo no era medio, sino que el riesgo era medio alto. ¿Por qué era medio alto? Porque detectamos inconsistencias en la experiencia laboral de la gerencia, juicios que no estaban declarados en el formulario, eran juicios importantes a nivel inmobiliario y de deudas. Encontramos filiales del potencial socio en Estados Unidos que habían sido cerradas, que fueron aperturadas en un momento dado del tiempo y que cerraron abruptamente después de 2 o 3 meses. Encontramos que la compañía se encontraba con una causal de liquidación o de insolvencia por glosas de la administración tributaria por una mala aplicación de la ley impositiva. Encontramos que tenían pérdidas financieras de los últimos 3 años. Encontramos un plan estratégico desactualizado, a pesar de que la gerente en la entrevista dijo que tenía los objetivos estratégicos, plan, misión, visión y estrategias actualizadas. No era coherente esa información que ella nos decía de manera personal con la información que se encontraba por escrito y en la página web. Encontramos para este caso que no se contaba con licencias ambientales que eran necesarias para la firma del contrato. Y finalmente, información contradictoria de los formularios de debida diligencia que se hicieron llenar y una liquidez comprometida. Entonces, el potencial socio realmente requería de un salvataje o de un cliente que en ese momento le ayude. Sin embargo, tenía otros problemas por detrás. Finalmente, nuestro cliente decidió no firmar ese contrato y buscar a otros socios estratégicos a nivel internacional. Esa es la experiencia que les podemos comentar respecto de la aplicación de un sistema de debida diligencia para aportar a todo el conglomerado de procesos de compliance que se requieren. El servicio de debida diligencia que ofrecemos se puede personalizar, no está escrito en piedra, los parámetros no son fijos, dependiendo de las necesidades del cliente, inclusive se puede ampliar a pruebas de detección de engaño en base a sistemas de última tecnología con análisis de la dilatación de pupila de ojo. Todo ello puede contribuir a que la empresa tome una decisión más acertada sobre una base de información razonable. De mi parte, les agradezco por su atención. Continuamos ahora con la exposición de Rafael Gabela como coordinador de compliance de Fexlo Abogados. La responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Por qué es importante saber sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Societas delinquere non potest. Este viejo adagio latín significa las sociedades no delinquen. En el derecho penal tradicional clásico se consideraba que las personas jurídicas no podían delinquir, que solo lo podían hacer las personas naturales. Sin embargo, esta vieja concepción del derecho ha cambiado y ahora la mayoría de legislaciones considera que las personas jurídicas son sujetas a sanciones penales. Esto surgió a raíz del escándalo por Lockheed Corporation. Lockheed era una corporación estadounidense de aviación que pagó alrededor de $22 millones en sobornos a funcionarios extranjeros para adjudicarse contratos favorables. A raíz de esto, el Estados Unidos propuso la Foreign Corrupt Practices Act, conocida como la FCPA por sus siglas en inglés, la cual permite sancionar a las personas jurídicas que estén involucradas en actividades delictivas y tengan relación con Estados Unidos. Recientemente, el 22 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Security Exchange Commission de Estados Unidos igualmente sancionaron a Goldman Sachs y su sucursal en Malasia por violaciones a la ley FCPA por un total de 3.3 billones de dólares. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que las personas jurídicas son sancionadas de forma regular actualmente y que las sanciones son altamente gravosas. Entonces, ¿cómo está el panorama iberoamericano en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas? Como mencionamos previamente, esto es una ideación del mundo anglosajón. Sin embargo, ha sido incorporado también por nuestros países vecinos. Por ejemplo, España, en su Ley Orgánica 5/2010, incorporó la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo mismo hizo en la ley colombiana en la ley 491
Ecuador ha hecho lo mismo a través del Código Orgánico Integral Penal del 2014. México, de forma similar, lo ha hecho a través del Código Nacional de Procedimiento Penal. Perú y Brasil también contemplan legislación pertinente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué es exactamente esto, la responsabilidad de las personas jurídicas? La responsabilidad penal de las personas jurídicas podemos definirla como la estructura legal que pretende un resultado inminente por el cometimiento o participación de un acto delictivo por la persona jurídica o por su defecto en el autocontrol de la misma, es decir, por tanto actos de acción como de omisión de la empresa. Entonces, ¿quiénes pueden ser sancionados penalmente en relación a las personas jurídicas? Todos quienes ejerzan su propiedad y control, sus órganos de gobierno o administración, los apoderados, mandatarios, representantes legales o convencionales, terceros que contractualmente o no estén incluidos en actividades de gestión. Esto es muy importante porque la presentación de nuestro compañero Daniel Calderón habló justamente del peligro que existe en relacionarse con terceras partes y socios estratégicos que pueden incurrir en sanciones penales. También ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión pueden ser sujetos a esta sanción, y quienes actúen bajo las órdenes o instrucciones de las personas naturales antes citadas. La responsabilidad de la persona jurídica hay que recalcar que es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan en sus actos u omisiones por la comisión del delito. Es decir, que tanto la persona natural como la persona jurídica pueden ser sancionadas por un mismo hecho delictivo. Ahora, ¿cuáles son las penalidades para las personas jurídicas? Estas varían de diversas formas y en las legislaciones han sido variadas. Sin embargo, existen una serie de sanciones que pueden ser consideradas como generales dentro de las que son aplicables para las sanciones para las personas jurídicas. Van de multas no necesariamente muy graves hasta sanciones realmente perjudiciales para las personas jurídicas. Las sanciones más conocidas y más recurrentes dentro de las legislaciones iberoamericanas para las empresas son las siguientes: las multas, la realización de actividades en beneficio de la comunidad la cual ha sido afectada por el actuar delictivo de la empresa, la remediación integral de los daños causados, el comiso penal, que es básicamente la confiscación de los bienes productos del ilícito, del delito, la suspensión de actividades, tanto de forma temporal o de forma permanente, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar actividades y de igual forma, momentáneamente o de una forma ya permanente, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, la inhabilitación para la contratación pública de forma temporal o definitiva y, más grave aún, la disolución de la persona jurídica, lo que podría ser equivalente a decir como la pena de muerte de una persona jurídica. En el derecho tradicional, la persona natural ya es comúnmente aceptada que no pueda ser condenada a pena de muerte. Sin embargo, la persona jurídica sí, y por lo tanto es muy importante para que todas las empresas responsables estén conscientes de este peligro. Ahora, ¿qué delitos puede cometer una persona jurídica? Se han establecido varios, sin embargo, entre los más comunes están delitos contra el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la petrolera que mencionó Daniel previamente, esto es algo que deben tener bastante en cuenta debido a su actividad económica. Puede ser también que se le sancione por estafas y fraudes a la persona jurídica, o el tráfico ilegal de órganos, tráfico de seres humanos, insolvencias fraudulentas, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, delitos contra los consumidores y el mercado, delitos contra la hacienda pública y seguridad social, lo que sería defraudación tributaria, etc. Delitos contra la salud pública, que pueden ser desde manipulación de medicamentos o alteración de productos alimenticios, tráfico de drogas, delitos de corrupción como el cohecho, el tráfico de influencias, peculado, y propiamente el lavado de activos o blanqueo de capitales, que es un delito que hay que tener particular énfasis en cuanto al riesgo que presenta para las empresas. ¿Por qué? A ver, algunos riesgos adicionales vale la pena acotar. Entonces, como mencionó mi compañero previamente, existen los riesgos reputacionales que puede sufrir la empresa. ¿Por qué?
Al estar involucradas en demandas, en denuncias, existe la posibilidad de que la empresa esté bajo el escrutinio público, bajo los medios de comunicación, y su imagen se vea perjudicada. Existen también riesgos adicionales que las empresas tienen que tener en consideración. Uno de ellos, como ya mencionó mi compañero previamente, es el riesgo reputacional. Esto que involucra que al estar la empresa vinculada a un proceso penal por el cometimiento de un delito, va a haber escrutinio público de los medios de comunicación, de la prensa, etc. Es decir, la imagen y la reputación de la empresa se va a ver afectada y trastocada por su vinculación con un acto delictivo. Esto se transcribe también en un riesgo económico. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si la empresa cotiza en mercado de valores, al verse involucrada en un caso penal, su valor de mercado va a bajar. Por lo tanto, esto involucra menos dinero para la empresa. Involucra que va a perder su poder económico. Los proveedores y clientes honestos de la empresa pueden cortar relaciones con ella, ya que ven que esta empresa ha estado involucrada en actividades delictivas. Asimismo, los empleados valiosos de la empresa pueden salir teniendo miedo de cuál es su futuro dentro de la empresa, o simplemente no queriéndose asociar con una empresa que tiene una relación con una actividad delictiva. Adicionalmente, los accionistas pueden retirar su inversión porque existe el riesgo reputacional antes mencionado, sin olvidar las responsabilidades administrativas y civiles que la empresa puede incurrir. Ahora, volviendo al tema de nuevo del lavado de activos. El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de origen ilícito a las ganancias ilícitas provenientes de los delitos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que 1.6 trillones de dólares producto de actividades ilícitas son lavados mundialmente de forma anual. Estos son cifras alarmantes. El lavado de activos es un delito que consiste en dar apariencia de ilicitud a dinero o bienes de origen ilícito, producto de un delito. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, estima que 1.6 trillones de dólares, producto de actividades ilícitas, son lavados mundialmente de forma anual. El lavado de activos se sanciona en Iberoamérica en un promedio de 7 a 13 años y, por lo tanto, involucra que es un delito bastante grave. La mayoría de las legislaciones sancionan a la persona jurídica con la disolución en caso de lavado de activos. El lavado de activos conlleva 3 etapas principales, las cuales son la colocación, que involucra introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero, la estratificación, que es la realización de múltiples transacciones dentro del sistema financiero para ocultar el rastro, es decir, de dónde se provino ese dinero ilícito, y finalmente la integración, que es la reinserción de los fondos ilegales en la economía, dándoles una apariencia de licitud, por ejemplo, comprando bienes inmuebles o otros métodos. ¿Cuál es el riesgo de lavado de activos actualmente para las empresas? El riesgo, la verdad, es que es bastante alto. ¿Por qué? Actualmente nos encontramos en una pandemia producto del virus COVID-19. Tradicionalmente, esto involucra que haya una recesión económica y, por lo tanto, que aflore el crimen, es decir, que haya un incremento de la criminalidad y que despunten ciertos delitos, como en este caso han sido los delitos informáticos, la adulteración de productos médicos, delitos de corrupción como peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, etc. En estas recesiones económicas, el riesgo de lavado de activos y el riesgo de delitos en general crece. ¿Por qué? Algunos factores. Existen menos recursos para invertir en seguridad. Las empresas están luchando contra la insolvencia, están luchando contra precariedad económica, lo cual significa que tienen menos recursos para invertir en sistemas de prevención de delitos y en sistemas de seguridad o de detección que les alejen de estas actividades criminales. El segundo factor es que los recursos y esfuerzos a nivel no solo empresarial, sino estatal, están direccionados en este caso a la lucha contra el COVID-19 y los efectos negativos que este está teniendo en la sociedad. Por lo tanto, existen menos recursos para estar listos contra la lucha contra el crimen. Adicionalmente, en estas situaciones muchas empresas hacen la vista gorda. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas no, ya que necesitan dinero, necesitan
necesitan flujos de forma inmediata, van a contratar no necesariamente con las empresas con mejor prestigio o las empresas con una ética intachable, sino con empresas que les pueden facultar dinero de forma inmediata. Por lo tanto, es más importante que nunca ver con quién uno contrata y con quién uno se asocia, porque estamos en una situación crítica. Ahora, la debida diligencia y el compliance. Hay que tener un concepto bien claro. La empresa no vive aislada. La empresa convive con proveedores, agentes, intermediarios y asesores, y esto se traduce en riesgo. Cada uno de ellos es un riesgo potencial para la empresa. Por lo tanto, la debida diligencia debe contar con dos aspectos fundamentales en este sentido. Uno es una evaluación de riesgos de relacionarse con terceras partes, como lo indicó mi compañero Daniel Calderón, y la segunda es de establecer procedimientos para mitigar dichos riesgos. Ahora, a través del compliance, que ha sido el mecanismo tradicional para hacer esto, existen ciertos beneficios que conlleva implementar un sistema de compliance para las empresas. El primero de ellos es que un sistema de compliance en la mayoría de legislaciones es un atenuante o un eximiente de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, esto es muy importante. El segundo es que mitiga el riesgo de que la empresa se vea involucrada en actividades ilícitas. El tercero es que facilita la detección de una mala praxis tanto de directorios como de empleados. La cuarta es que genera confianza en los propietarios, inversionistas, empleados, clientes y otros socios comerciales. Si es que usted a sus socios comerciales les puede decir, yo he implementado un sistema de compliance efectivo y con una debida diligencia altamente eficaz con resultados reales, usted le está asegurando a sus socios comerciales que están contratando con una empresa segura, con alguien que no va a tener riesgos de aquí en el futuro. Adicionalmente, hay que recalcar que la contratación en el sector público es un factor importante para las empresas y por lo tanto tener un sistema de compliance hace que uno tenga una ventaja competitiva en estos concursos públicos. Finalmente, ¿cuál es el rol que debe tener entonces el compliance officer en estos casos? Se debe hacer un mapa de riesgos para calcular la comisión de delitos, basados en la probabilidad y en la gravedad de estos. Por lo tanto, volviendo al tema de la empresa petrolera, los riesgos probables de cuáles son los delitos que están más relacionados a su actividad económica probablemente sean los delitos ambientales. Sin embargo, también hay que considerar la gravedad de los delitos. Los delitos ambientales usualmente no son penados con penas altas en comparación con otros delitos como lo son los delitos de corrupción o el delito de lavado de activos, que si bien pueden ser en este caso para el giro de negocio de la empresa no tan relevantes, son altamente importantes de tenerlo en la matriz de riesgos, en el mapa de riesgos, para saber que dichos delitos pueden ocasionar graves pérdidas económicas para las empresas e incluso llegar a su disolución. Por lo tanto, como un plan de prevención, la debida diligencia es una prioridad, porque debemos saber con quién estamos contratando y con quién nos estamos asociando. Por último, quiero dejarles una frase. La apuesta por la debida diligencia y el compliance es siempre la apuesta ganadora. Muchas gracias.